Ahora, tengo una duda. A ver, Pregunta. platícame. Hoy me enteré que crianza respetuosa y crianza consciente son dos cosas distintas. Entonces, ustedes siempre están buscando mucho este lado como humano y de que los pequeñitos desde muy chiquitos entiendan, ¿no? El por qué los papás les decimos que hagan ciertas cosas o que no las hagan. Entonces, platícame de qué se trata. Ok, a ver, creo que tocas un punto buenísimo porque la mayoría de la gente como que ya estamos muy acostumbrados, por todos lados escuchamos crianza consciente, crianza respetuosa, Sí, ¿no? Ya ajá. estamos hasta mareados de ese tema. Sí. Pero, ¿qué es? A mí me gustaría enfocarme en la crianza consciente porque la crianza consciente propone algo increíble que cuando lo entiendes, así es como que se te abren los ojos y dices, ah, claro, la crianza consciente es esta propuesta de criar a través de la conciencia. ¿Qué significa eso? De poner atención y de sacarnos de este automatismo que muchas veces, como tú dices, llevamos cargando una maleta enorme de cómo nos criaron a nosotros o de lo que vamos sintiendo en el día o de cómo nos sentimos emocionalmente nosotros o de las expectativas que tenemos de nuestros hijos o de nuestros propios miedos de que decimos, no vaya a volverse esto o lo estoy traumando o estoy haciendo que mi hijo luego vaya a volverse, no sé, alguien, una persona que no quiero que sea. Entonces, todas estas cosas que nos hacen actuar en automático, lo que trata la crianza consciente es de separar un poquito, parar un poquito como el tren y decir, a ver, voy a reflexionar y que mis actos tengan un momento de pausa antes de hacer. De actuar. Y de actuar o de Ok. decidir, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo se logra la crianza consciente? Mucho está en esta parte de observar a los niños y observar el niño que tenemos o la niña que tenemos tal y como es. No tratándola de cambiar, no tratando de decir, ay, me gustaría que fuera diferente o me gustaría que fuera otro. Simplemente ese bebé, ese niño, observarlo sin juicios y a partir de observarlo y de ver qué necesita, darle eso que este niño, esta niña necesita. Y eso es crianza. Crianza es nutrir. Y nutrir no solo en el lado de alimentar, sino nutrir en todos los sentidos. Y por otra parte está la parte de nosotros como mamá, como papá, como cuidadores. Que una persona no puede cuidar o es muy difícil que cuide, que críe, que nutra si esa persona no está bien, si esa persona no está nutrida. Porque es como... ¿Ven esta analogía que nos dicen en el avión que primero te tienes que poner tú la mascarilla y luego para poder ponérsela? Justo en la crianza funciona igual. Tú, lo más importante es que mamá, papá o el cuidador esté bien, esté balanceado, porque si no va a ser muy difícil criar cuando tú tienes una ausencia, cuando tú te sientes mal, cuando tú estás deprimido, cuando tú te sientes... Y todos tenemos problemas, no quiere decir que no tengamos problemas, a todos de repente se nos acaba la gasolina o no nos alcanza para pagar la renta, todos estos problemas diarios. Pero sí todo el tiempo estar volteando a vernos a nosotros mismos y ver qué nos está faltando. Y hay esta analogía que se usa muchísimo en la crianza consciente, que es el vaso. No sé si han escuchado. A ver. No. El vaso, todos tenemos un vaso y nuestros hijos también tienen un vaso. Nuestro vaso de adultos se va llenando con agua cuando nos vamos preocupando de cosas, ¿no? Entonces nos levantamos y nos acordamos que teníamos que hacer algo y no lo hicimos, se llena tantito el vaso con el estrés. Nos peleamos con el marido, se llena tantito el vaso. Vamos tarde a la junta que teníamos, se llena tantito el vaso. Y así se va llenando con diferentes cosas. Y si no sacamos de alguna manera o tiramos un poquito del agua que está adentro, cuando son las 8 de la noche y nuestro hijo nos hace un berrinche terrible, ¿qué pasa? El vaso se llena de más y se desborda. Y entonces, ¿qué hacemos? Gritamos o podemos a lo mejor tener una actitud un poco violenta con nuestros hijos porque estamos desbordadas, porque no tuvimos ningún tipo de canal para sacar esa agua. Y nuestros hijos también tienen sus propios vasos. O sea, un niño chiquito, hay diferentes edades, ¿no? Pero un niño chiquito que a lo mejor tiene hambre, a lo mejor se peleó con el amiguito en la escuela también, o a lo mejor tiene sueño, estas cosas que a lo mejor que son cosas mucho más básicas, también se va llenando su vaso. Entonces, la propuesta de esta crianza consciente es encontrar formas de nosotros liberar esa agua y también que nuestros hijos liberen esa agua para no reaccionar con un vaso lleno. Bueno, que la gente luego no lo sabe. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado a ti sortear dentro de tu papel como mamá? Porque no se toman igual las cosas cuando tú estás sola contra el mundo que cuando tienes hijos, eres como más vulnerable. ¿Cuál ha sido ese momento donde sientes que has flaqueado o que has tenido ganas de tirar la toalla y... Yo creo que cuando se me ha enfermado mi hijo, el grande, es el que más sustos me ha dado en
todo. Digo, yo sé que al grande los echamos a perder un poquito, los consentimos de más y ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo bastante. Y pues, paré muchas veces en el hospital por el virus, por bacteria, por cosas. Es que sí, pues no le lavó bien las manos, entonces se metió la mano al pañal y pues no sé, se tocó y pues le dio la infección esta que no me acuerdo cómo se llama, que te da por Sí, que es popó. E. coli. E. coli, esa mera. Entonces, ese tipo de culpas así, y en el hospital no salía porque no le encontraban el virus. Y luego otro que le da rotavirus. O sea, no, El es que este niño rotavirus. le daba Ay, todo. güey. Y llegan, me acuerdo cuando salgo del hospital después de 4 días, llegan a mi casa venimos de, no sé cómo se diga, de salud. La Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, sabemos que su hijo estuvo internado en el hospital tal, para ver cómo está todo aquí, si hay algún contagiado, y no yo, ¿cómo? ¿Por qué? Pues porque contrajo rotavirus y eso pues no es muy normal, sobre todo en el nivel que ustedes se manejen. Y yo, ¿qué nivel me manejo? Y luego, pues ustedes que viven bien, y yo, ¿cómo? Entonces me acuerdo que me enojaba mucho y me desesperaba, y yo decía, ¿por qué no tengo aquí a mi mamá, a mis hermanas, a alguien con quién hablo esto? Me daba hasta pena hablarles a mis amigas porque primero le había dado el E. coli ese, ¿no? Y luego el rotavirus. Entonces yo dije, no, Sí, soy esa que pésima no sales mamá. una tras otra que dices, ¿cómo le digo a la gente que Que medio está la fregada, enferma de güey? O nuevo. sea, sí, no, que por sucia. Pues por Exacto. sucia, porque no le lavé bien las manos al bebé. Entonces, pues al final sí era mi culpa, un poco. La mía, o si estaba no, la hombre, las nana, o la de enfermedades andan en todas Pero por partes. supuesto, ¿cuántas veces no te sacas un moco, te rascas aquí y luego ya te olvidaste, no sé qué, y luego, ay, el trago en el Y diente? agarraste el ya. carrito del súper y Claro, agarraste aquí y agarraste o sea, allá. No. ay, sí, pues en este momento ya lo entiendo, sí. y ya sé que los niños se enferman, pero en ese momento Fue en el yo me acuerdo primero. que decía yo, no, ¿qué es esto de tener hijos? ¿Qué es esto de ser mamá? Porque yo soñaba con esto que era padrísimo todo. ¿Y te Y quebrabas? guau, bonito. Sí, no, me quebraba y me ¿Y qué, sentía sola con tu marido? Es que o mi te marido también encerrabas? es solo aquí, o sea, su familia, su papá vive en España, la mamá en Mazatlán, entonces somos prácticamente él y yo aquí solos. No tenemos ese de que vamos a salir, ay, a la tía, a la hermana, a la cuñada, no Pues somos existe igual las nadie. tres, ¿no? Es que, ¿sabes También- ¿No qué? somos igual las tres? Creo que estamos un poco igual No, tú las tienes tres, a tu pero- hermana. Yo tengo a mi hermana. No, bendito pero hay Dios, sí. situaciones que incluso teniendo familia, Sí, no se hay puede, tienen situaciones su vida. que- Sí, Sí, que porque tengo tus- una hermana claro. con 3 hijos igual, ¿cómo le hablo? Hasta pena Sí. te da, dices, Sí, no, no, que mi claro, hermana no, claro, a ella claro. No, pero aparte hay Claro. temores, yo siento que, digo, ahora ya lo pensamos y después de mucha terapia de muchos hijos Ya te lo ríes. entendemos, pero que, o sea, ¿por qué estás llorando? Porque tu hijo tiene fiebre, la fiebre es normal. Y tú en ese momento dices, güey, qué irracional. O sea, hay personas que tienen a sus hijos en el hospital Realmente Claro. y realmente enfermos. Y qué pedazo de estúpida me siento, ¿no? Y de poco agradecida de estar llorando porque mi hijo tiene 39. Pero ¿qué crees? Tengo que llorar porque esto me está rebasando. Claro. Entonces, sí siento que hay un poco de culpa de manifestar que aunque sea por algo pequeño, que lo más probable es que se cure, tú te sientas mal y tú te muestres frágil. O sea, yo 1000 veces llegué al pecho de Pato, o sea, con mi segundo hijo, ya no te digo ni la primera, no, hombre, Ajá. con mi segundo hijo que me dice, Pato, es que yo ya sé cuando el niño está enfermo, porque te veo la cara y estás descompensada, sí. güey. ¿Qué te está pasando? O sea, tú no eres así Se con la, nota, no eras así claro. con la primera. Y entonces yo llegaba, o sea, y Pato llegaba así, y yo lo esperaba así en la cochera. Ay, sí. Y me abrazaba. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Rocco? Me estás asustando. Tiene tos. Tiene fiebre, Güey, tantita. No, es neta. Y yo, pero es que es la de aquí, que le sale de aquí. Es la peligrosa. Todas son las peligrosas. Güey, pero han sido de verdad. Y ahora lo pienso y digo, bueno, sí, a lo mejor era irracional, pero era lo que yo sentía y es Claro, válido. claro. Y por suerte tenía un pato o una anguila que cada que me la encontraba acreditaba mis emociones y me decía, a ver, sí, llora, es normal, va a pasar. O sea, va a pasar, vas a estar bien. Este es el plan A, este es el plan B y este es el plan C. Tranquila. O sea, y entonces eso de verdad es lo que estamos haciendo aquí. Literal somos un grupo de apoyo. Así, Está o sea, padrísimo, está padrísimo. Así, A veces, tranquilas. a veces vas a llorar por Todo cosas pasa. que merezca la pena llorar y hay otras veces que vas a llorar porque voló la necesitas mosca, llorar, güey, y porque necesitas necesitas llorar. Y llorar. está Claro. bien. Sandra, tú no lo sabes, esto nunca te lo había dicho, pero fíjate que la llegada al mundo de mi primera hija fue impactada fuertemente por ti. ¿En serio? Oh my God. Te lo juro. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Una vez tú fuiste al noticiero y yo estaba Ajá. embarazada de mi Me primera acuerdo, hija, de sí, Gia. sí, sí, sí. Y Sandra me dijo algo de esos consejos que sin querer se te quedan así Y te caen. en la mente. Sí, sí, sí. Y me dijo, ¿sabes qué?
no seas como yo, no te hagas la dura y la heroína. Diles desde el principio que te pongan la pinche oxitocina y no sufras. Y no sufras. Me dijo, y ponte anestesia y no sufras. Es que sí. Eso a mí, porque me lo dijo tan neta. Entonces tú sabes cuando te dicen los comentarios de el típico de, ay, pasa tan todo rápido. va a ser perfecto, todo es tan rápido. Y mis cursos para poder respirar y no sentir dolor. Exacto. Mi madre. A ver, ¿cómo fue Sí, es que ese fue el que tú primer- llegaste a ese decirle eso. consejo? A decir, es el mejor consejo que le puedo dar a una embarazada. Ajá, y A que ver. sepas que lo tomé, ¿eh? Oye, qué padre, O sea, qué gusto me me da impactó eso. fuertemente lo que tú me dijiste porque lo vi desde un lugar tan honesto Claro. que lo adopté, lo hice mío y seguí tu consejo y mi parto fue mejor que el tuyo, Ya, creo. seguro que Dale cinco, dale seguro cinco, que dale sí. cinco. Eso. Yo les voy a contar. Yo lo tuve en Los Ángeles. Entonces, para empezar, pues allá todos los métodos es entre más natural, mejor. Entonces, me meto a este curso profiláctico que ya Leo ya se había echado anteriormente. Entonces, Leo ya era así como un sope. ¿Otra vez? Sí, ya lo único que hacía era en meditación, puta, lo hacía increíble porque se queda dormido en un segundo. Y yo decía, no manches, si tú fueras a parir lo harías increíble. O sea, dormido. pues sí, no que yo así de cero pudiéndome concentrar con la panza acá y todo. Y entonces mi doctor justo me dijo, a ver, nosotros no cortamos, nosotros dejamos que el desgarre natural Dios sea mío, lo que pues haríamos. así. Yo pensando en ese momento, bueno, pues el doctor Chang es una eminencia. Sí, el Él chino. sabe más que yo. Él sabe más Es que yo. chino, Es milenario. chino. Los chinos saben pues un chingo. Todo, exacto. Entonces, Son pues yo voy a fluir, ¿no? Entonces, pues bueno, tomo mis cursos y todo. Empiezo con contracciones un día como por ahí de las 10 de la noche. No es cierto, yo creo que antes, como por ahí de las 7 de la noche. A las 10 de la noche ya era de, ya me tengo que ir al hospital, porque aparte te empieza el nervio de ya me tengo que ir. El doctor, aguántate tantito. Y yo, no me puedo aguantar. No, tú y primeriza. Yo Sí. voy a ser diferente y tú no sabes lo que me va a pasar. Por supuesto, no te vas a Pobrecitas arriesgar a todas. nada. Y aparte es Los Ángeles, que aparte de mi casa al hospital eran Sí. por lo menos 40, 45 minutos. Yo no quería salir en las noticias de parió en el coche. No iba a ser esa mujer. Imagínate Ni en el las- elevador. Los helicópteros arriba de ti. Así es, Sandra Y Echeverría. doble parió en el morbo coche. porque aparte famosa. Famosa y con el señor famoso y con Y así, bebé sí. famoso. Y Leo así, no recibiéndolo. No, ahí no iba a ser esa mujer. Entonces, total, que de ahí nos vamos a... ahí me meto a bañar llorando así del nervio de lo que me venía. O sea, Sí, yo sí, no sí, te- de ya. nunca en la vida me habían operado, nunca en la vida nada. Yo siempre he sido muy sana. Entonces, era la primera vez que realmente iba a ser algo muy intenso en mi ser. Total, que llego al hospital como a las 11 de la noche y me dicen que tenía que como 2-3 centímetros. De dilatación, Nada. que es Ay, nada. mi reina. ¿Qué es Nada. De ahí llega mi dula, muy linda, me dice, no, esto va para largo. Mamá, vete a tu casa porque no te vas a quedar aquí. Mi mamá mentando madres. ¿Cómo esta tipa me dice que yo me vaya cuando yo me quiero quedar contigo? Soy tu Ve- madre. Sí, la dula así de, no, te vas a tu casa y mañana regresas. Y yo también, ¿de qué tal que nacen no van a nacer en una hora? Y dije, ok, bueno, va, pues mi mamá llorando se fue a la casa de regreso. Leo como bulto acostado en el sofá porque... Meditando. Estaba sí, aplicando su meditación. Él ya estaba exhausto desde antes del parto. Entonces él llegó, la dula le dijo, tú necesitas dormir porque vas a necesitar mucha energía. Y él tomó realmente las instrucciones al pie de la letra. Güey, es que él ya sabía que neta que una vez que el cuerpo ese Sí. saliera de ti, ya no iban a dormir por lo menos por 3 años. Sí. O Sí, sea, o sea, sí tenía- él la sí. tenía Se muy anticipó, claro. Se anticipó. O sea, sí, lo sí, sabía. eso es cierto. Bueno, mi papá, mi hermana, todos se quedaron en la casa, y total que yo me quedo con la dula, y de repente empiezan a pasar las horas, las contracciones empiezan peores, y ya como a las 2, 3 de la mañana digo, no puedo yo más del dolor, por favor. Y me dice la dula, a ver, ¿quieres que te anestesien o no? Y yo, pues sí quería defender esta onda de no natural, porque todo el mundo dice que es natural, porque a lo mejor la anestesia sí le puede afectar a mi hijo, porque la gente dice, y existen todos estos mitos de que no, que el niño no va a nacer igual y van a ser como dormido y no va a estar tan despierto y la chingada. Y que cuando sea grande no vas a enfrentar la vida. A mí me venía eso a la cabeza. No van a poder encontrar su camino. Mi hijo, ¿cómo no va a hacer un esfuerzo Sí. al nacer? Sí. No va a hacer un esfuerzo en la vida. O sea, y pobre, me hice bien exigente, pero bueno, esa es otra Sí, historia. ya me dio hasta calor. Así, ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo, exacto. Entonces, total que a las 12 de la mañana le digo, ¿sabes qué? Me vale madre ya todo.
pónganme la anestesia. Para esto ya llevabas 8 años sufriendo. 8 años. 8 años. horas. Ay, Dios Pero mío. sí, parecen Ay, años. no. Parecen 8 años. horas sufriendo. Total, no, sufriendo 8. espantoso. Y aparte ya estaba yo al punto en el que mi cuerpo ya estaba como temblando así Claro. del dolor porque ya no aguantaba, ¿sabes? Entonces la dula como que me daba un masaje aquí atrás en la espalda baja como para que se te bajara un poco el dolor y ayudaba. Debo decir que como que te abre la cadera o algo, no sé qué diablos hacía, ayudaba un poco, pero yo ya no iba a aguantar más y me faltaba todavía un chingo de centímetros. Madre. Entonces todavía la dula me dice, ok, ya te van a anestesiar, necesito que dejes de temblar. Porque si tú te mueves y la aguja Ay, entra claro, mal, claro. entonces puede ser un peligro. Y yo automáticamente Güey, a mí cuando me hizo reír. Total, que bueno, total que en ese momento me detuve. Anestesia y te lo juro que fue la bendición. Y dijiste, ¿por qué no Me empezamos acosté, por ahí? me relajé, volví a agarrar el celular, volví a chatear de todo bien, tranquilo, ¿sabes? Cosa que no había hecho en todas estas horas. Que en medio de todo ese relajo, de enojos, límites, sí que no, y la relación raspada, ¿qué tan raspada para que en un momento de verdadera crisis se acudan a ti? Que de veras le pasó algo, o lo están molestando sexualmente, o anda con alguien que le está haciendo la vida de cuadros, o le están ofreciendo que consuma, o sea, que haya ante un temor, porque ellos muy jefes. muy jefecines cuando es las necedades. Sí. Pero hay momentos de franca desorientación, de temor, de sorpresa, de sentir que no entienden. Entonces, ¿qué tanto es ese raspón para que no se haga una fractura que en un momento de franca crisis, riesgo, no se acerquen a ti? ¿Cómo? Te hablen de una fiesta, algo me dieron y recógeme porque Me siento no mal. me siento bien, o estoy en tal lugar y la chica o el chico que me invitó está raro y me da miedo. O sea, que tengan esa confianza, porque cuando se fractura demasiado y están en peligro, los últimos que se enteran son los papás. Entonces, ese equilibrio es interesante. Entonces, cierro eso y paso contigo, Dalis. Mira, yo creo que algo que distingue las generaciones jóvenes hoy y que a los adultos nos está pasando es la ansiedad que genera la celeridad de las comunicaciones. O sea, eso es nuevo. Hoy que me levanté, que para su conocimiento sí hice ejercicio, Muy bien, te felicitamos. y que decía, Con "Ay, ya el voy dolor a... de tu alma y de sí, tu cuerpo. Sí, Lo hiciste. sí, lo hice con pesas y todo. Eso sí, en 3 metros cuadrados. A mí no me... Yo aquí que puedo hacer todo, los aeróbicos, todo. Bueno, y ya que iba a acabar, y dije, híjole, leo mis periódicos en la mañana, pero ahora recibo como 4, pero los chats de lo que quedó abierto ayer, pero hoy, pero las cosas que tengo que avisar, pero unos mails que tengo que mandar. O sea, simplemente para acá, ya había acabado el infierno del ejercicio. Cuando ya poder de veras decir, arranco, es 1 hora. Porque yo me he impuesto esa realidad adaptándome a un mundo en el que te puedes comunicar Rápido. por todos los medios y enterarte de cosas por todos los medios. Ujú. Yo, a mis 61, me produce ansiedad. Yo soy castañuelilla de naturaleza. Pero estaba hoy justamente pensando, ¿cómo era antes que te parabas, desayunabas y te ibas? Y la vida empezaba cuando empezabas a conectar a alguien o hacías 3 llamadas de teléfono o hacías 10 llamadas, que ya era uf. Porque aparte compartías los teléfonos, a ustedes a lo mejor ya no les tocó, son muy jóvenes, pero cuando compartías un teléfono, que te hablo 50 años, es poquitito tiempo para la transformación que el mundo Sí. ha tenido. Entonces, esto de enterarte de todo, de ver a todos, de saber qué pasa en todos lados, de dónde están las modas, de qué podría tener, de cómo podría hablar, de cómo me podría vestir, de cómo están haciendo para ligar, genera una ansiedad que como adulto uno tiene que moderarse y decir, ya no veo, Exacto. ya no hago, Ya hasta mando aquí. 5 chats Sí, y hasta luego aquí. guardo el teléfono y ahorita que vaya yo de regreso veré qué hay. Pero esa autogestión de ese consumo de información cuesta trabajo hasta los adultos. Entonces, un adolescente que está en la época de los pares y con una persecuta de adaptarse o no adaptarse, encajar o no encajar en ese lugar, Ahora sí que ser o no ser. es arrollador. Entonces, ¿cómo das tú una plataforma
fuerte desde cómo te plantas hasta sugerencias concretas y cuando te plantean sus problemas, porque eso de entrada genera mucha ansiedad. Y ahí correlación, una ansiedad sostenida desgasta y un desgaste te lleva a una depresión. O si tienes rasgos genéticos que te predisponen a una cierta neurodiversidad, no me voy a hablar de brotes psicóticos que los hay, pero hay una predisposición, hay quien tiene predisposición a ser miedoso, fóbico, me da miedo. Sí, La pero ansiedad más el estímulo, o sea, ya lo traes de genética, más lo que te da todo esto. Pues, exacerba. Y si eso lo Claro. conectas con la pandemia, en donde pasaron cosas reales, hubo temores reales, hubo pérdidas reales, hubo encierros reales, yo creo que toda esa angustia exacerbada vivida en enclaustramiento, pues sí es fácil que botara muchos síntomas.